Bienvenidos queridos amigos a su sección Cápsulas de Vida. En esta ocasión nosotros vamos a continuar este especial que hemos preparado para ustedes sobre la fe. En el primer episodio vimos una fe ciega, citando al ciego Bartimeo a las salidas de Jericó y al ciego que se lavó los ojos en la piscina de Siloé, que confiaron en Jesús. En el episodio anterior vimos una fe grande con dos personajes extraordinarios: el centurión romano y la mujer sirofenicia, la mujer cananea, que lograron, siendo extranjeros de Jesús, dos grandes milagros. En esta ocasión, en su tercer episodio de estas cápsulas de vida sobre la fe, veremos una fe de amigos, una fe que es capaz de ir contracorriente, una fe que es capaz de nadar por encima de todas las dificultades que se nos puedan presentar en el camino. Veamos en este episodio a un personaje súper importante, al paralítico que bajaron por el boquete. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, nos muestra a este hombre en los versos 17 y siguiente, y comparto con ustedes la palabra de Dios. Un día que Jesús estaba enseñando, había allí sentados fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea para poner a prueba al Señor, y querían ver su modo de obrar. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de Jesús. Pero no encontrando por dónde meterlo a causa del gentío, subieron al techo y lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante del Señor. Viendo Jesús la fe que tenían los hombres que lo bajaron, dijo: «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice tales blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y sabiendo Jesús lo que pensaban, les dijo: ¿qué están pensando en su interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Se levantó entonces el hombre delante de todos, tomó la camilla en la que estaba acostado y se fue a su casa. El asombro se apoderó de todos y alababan a Dios llenos de temor, diciendo: hemos visto cosas increíbles. Una fe de amigos es una fe que es capaz de estar con nosotros en las ocasiones más osadas y difíciles. Una fe de amigos es una fe que es capaz de estar con nosotros en la noche oscura. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que fueron grandes amigos, y veremos algunos otros santos y hombres y mujeres de la historia bíblica que fueron grandes amigos. En las noches más oscuras nuestros amigos están con nosotros, pero tener una fe de amigos no es simplemente estar con alguien, es llevarlos a Jesús. Aquella fe de amigo es una fe que no te deja solo, que te acompaña siempre a pesar de que las condiciones no se den buenas. Una fe de amigos es una fe que te saca del pecado y de la parálisis donde te has metido. Estos 4 hombres fueron los que lograron el milagro. El paralítico no tenía ninguna condición para poder llegar a Jesús. Sin embargo, San Lucas dice que cuando Jesús vio la fe de los que lo bajaron, de los 4 amigos de este hombre, para poder hacer aquel gesto de quitar el techo y de bajar a un paralítico por un boquete, es porque eran amigos. No eran 4 desconocidos, no eran 4 caminantes que pasaron por allí. Eran 4 amigos que bajaron a aquel hombre por el boquete. ¿Cuántas veces nosotros hemos bajado a muchas otras personas para un boquete frente al Señor? O mejor aún, ¿cuántas veces nos han bajado a nosotros por un boquete para estar frente a Jesús? Nos ha paralizado el pecado, el temor, el miedo, las condiciones sociales, las clases económicas. Muchas cosas nos han paralizado. Sobre todas las cosas, el pecado. Sin embargo, siempre ha aparecido un amigo, una amiga que ha abierto un boquete en el corazón de Dios y nos ha bajado allí. Una fe de amigos, entonces, es aquella fe que siempre nos conducirá al Señor. Sobre todas las dificultades, tener fe de amigos es una fe que conduce a los demás a Dios, que los demás quieren ir a Dios. Es aquella que nos saca de la muerte y de la parálisis para llevarnos a la vida. El paralítico por el pecado estaba muerto.
yacía duro, yacía paralítico, inerte en una camilla. El pecado lo había puesto allí. Sin embargo, sus amigos lo llevaron ante el Dios que da la vida. Él estaba muerto, él estaba paralítico. Entonces estos amigos lo llevaron ante el Dios que da la vida, ante el Dios que nos pone en acción, ante el Dios que es verbo, ante el Dios que nos pone en movimiento. Eso hacen los amigos, llevarnos a Dios para ponernos en un movimiento de la vida, en un movimiento capaz de contagiar a otros con la vida. Aquella fe de amigos es aquella fe que aún estando nosotros en el pecado, sigue a nuestro lado. Es aquella fe que aún nosotros estando muertos, sigue confiando en que lo vamos a lograr, en que lo podemos lograr, porque los amigos son quienes nos señalan a Cristo. Si nos damos cuenta, el paralítico no conocía a Jesús. Si nos damos cuenta, el paralítico no iba a llegar jamás a Jesús por su condición. Pero estos 4 hombres que bajaron al hombre por el techo, sí sabían quién era Jesús. Es importante que hoy reflexionemos sobre tantos amigos nuestros que siempre nos señalan a Cristo. En las crisis, en las dificultades, ellos siempre son los que nos señalan al Señor. Quisiera que veamos 3 ejemplos interesantes. Un primer ejemplo lo quiero tomar de las Escrituras. Es el ejemplo de David y Jonatán. Jonatán, el hijo de Saúl, a quien David sucede como rey. Y es importante que a pesar de todas las cosas difíciles que David pasó con el rey Saúl, Jonatán siempre le juró amistad. El libro del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel, narra esta amistad que se fue tejiendo entre David y Jonatán. David, que era arpero, que era músico, y con su música espantaba al diablo que molestaba al rey Saúl. Y esto fue haciendo que poco a poco Jonatán y David crearan una amistad tan grande que cuando Saúl empezó a perseguir a David para matarlo, Jonatán siempre lo persuadía de que se fuera por otro lugar para que no encontrara a David. Y cuando se encontraba con David, hacía que David cambiara de rumbo para que su padre no lo alcanzara. Cuando Saúl desaparece y David toma el trono de Israel, entonces quiere hacer una misericordia con alguien. Dice que por la memoria de mi amigo Jonathan, hay alguien en la casa que quede vivo, yo quiero hacer una misericordia, guardando la memoria de mi amigo Jonatán. ¿Cuántos amigos nuestros en momentos de dificultad nos hacen cambiar de rumbo? ¿Cuántos amigos nuestros cuando el pecado está a la derecha nos hacen caminar hacia la izquierda, como hacía Jonatán con David? ¿Cuántos amigos nuestros no nos hacen caminar hacia el pecado, sino nos hacen caminar hacia la vida, hacia la libertad? David también tuvo muchas veces en sus manos a Saúl y no quiso hacerle daño por 2 razones interesantes. Primero, porque era el ungido de Dios. Segundo, porque era el papá de Jonatán, su amigo. Era el rey, pero era el papá de Jonatán, su amigo. Otros personajes chulísimos que nos dan un ejemplo de amistad son Clara y Francisco de Asís. Enamorados de Dios. El serafín de Asís y la dama pobre de Asís. Francisco, que se encuentra con el Señor a través del crucifijo de San Damián en una iglesia que se está cayendo, como muchas veces ha estado nuestra vida que se está cayendo, y escucha: Francisco, repara mi iglesia. Y Francisco se enamoró tanto de Cristo que enamoró a Clara de Jesús. Y Clara también decide seguir esta vida de pobreza, esta vida con los pobres y de pobreza. Y por eso Clara funda, junto a Francisco, que es el padre del franciscanismo, y de las clarisas, él es el padre, pero Clara funda con él la orden de las hermanas clarisas, la rama femenina de los franciscanos. Estos amigos pues se dieron del todo a Cristo. Francisco, que se encuentra con Cristo, que se enamora de Cristo, que empieza a oler a Cristo, entonces contagia a Clara, su amiga, de Cristo el Señor. ¿Cuántos amigos nuestros no nos han contagiado del olor de Cristo como Francisco? A tal punto de dar la vida por el Señor, a tal punto de nosotros querer empujar a otros también a Cristo. Y por último, quisiera que viéramos un ejemplo más cercano a nosotros, estos grandes santos, Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II, 2 grandes amigos que se identificaron con la paz, que se identificaron con el progreso de los pueblos, pero sobre todo que hicieron una opción por los pobres, una opción distinta, una opción que en pleno siglo XX era imposible. Los pobres no eran necesarios en ese momento, pero para estos hombres, para este hombre y para esta mujer, que se hicieron amigos de Dios y en lo interno de su relación estaban enamorados de Cristo, los pobres, los olvidados, entonces tomaron un plano especial porque Cristo está en ellos.
¿Cuántas veces nuestros amigos no nos señalan a Cristo en el camino? ¿Cuántas veces nuestros amigos no nos hacen oler a santidad? Miremos a ver a cuál de nuestros amigos quisiéramos compartir con ellos la santidad, que en 20, 30, 40, 100 años sean canonizados, sean beatificados y digan, ellos fueron grandes amigos. Ahorita cité a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, reformadores de la Orden del Carmelo, y así estos dos hombres, este hombre y esta mujer de Dios, Santa Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II, enamorados de Cristo e hicieron que muchos otros se enamoraran de Cristo. Juan Pablo con su legado de pastor en la iglesia y la Madre Teresa con su legado entre las hermanas de las hijas de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta, las celos de Cristo. Por último, quisiera que reflexionáramos, queridos míos. ¿A quién estoy llevando a Cristo con mi fe? ¿A quién estoy llevando a Cristo con mi fe? ¿Mi fe de amigo? ¿Quién quiere seguir a Cristo por esta fe? ¿Y quién me ha llevado a mí a Cristo? ¿Cuál de mis amigos me señala siempre a Cristo el Señor? ¿En qué noche oscura me han señalado a Cristo? Y cuando el otro está en la noche oscura, ¿a quién yo le he señalado a Cristo? Yo también he tenido crisis, yo también he tenido situaciones agrias, y siempre el Señor provee al amigo, a la amiga que me señala a Cristo. Una fe de amigos es una fe que está con nosotros en la noche oscura para señalarnos a Cristo, para ir a Cristo. Pero también cuando nuestra fe es de amigos es aquella que es capaz de señalar al amigo, de orar con el amigo, de acompañarle, de guiarle, de orientarle y de tener un hombro fiel para que nuestro amigo llore. Una fe de amigos es una fe que no le importa el pecado, como María de Betania, que lavó los pies a Cristo con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. El Evangelio dice que la mujer estaba llena de pecados y porque mucho amó, mucho se le perdonó. María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, la gran amiga de Jesús, y después se convierte en la apóstol de los apóstoles anunciando la resurrección. Una fe de amigos es aquella fe que siempre señalará a Cristo el Señor. Un abrazo de vida a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en este tercer episodio sobre la fe, una fe de amigos. Nos preparamos para un cuarto episodio, una fe que duda. Qué curioso, queremos poner esto en el centro. Una fe ciega, una fe grande, una fe de amigos, y nos preparamos para el siguiente episodio. En el cuarto veremos una fe que duda. Vamos a ver qué personaje bíblico nos señalará una fe que duda. Nosotros también hemos dudado. Un abrazo de vidas, compartan, porque esto es evangelizar